7:09, Manuel. Ciro, por la mañana, buenos días a todos en Grupo Fórmula. Bueno, pues como era de esperarse después del anuncio y confirmación más bien de la presidenta Sheinbaum ayer del nombramiento de Hugo López-Gatell, el doctor López-Gatell como representante de México ante la Organización de Naciones Unidas, pues hay una fuerte crítica que se hizo ayer en diversos espacios. Muchas voces y por supuesto columnas y artículos que están dedicados sobre todo a la crítica, yo así los veo, crítica justamente, entre otros precisamente lo que tú planteas hoy en 365 días, y creo que sobre todo lo que sigue, Ciro, es lo que lo sigue, es esa cifra que él vino aquí en algún momento en entrevista simplemente a confirmar que 780,000 mexicanos murieron producto de la pandemia en nuestro país. Ahí está la cifra, casi 800,000 personas, y con todos estos, pues no sé si atributos, Ciro, pero pues son los elementos que yo me imagino la presidenta Sheinbaum valoró, además para decir, sí, yo fui la que lo nombró. No, y hay una crítica muy dura hoy como dices, ¿sí? ¿no? De personas que además hemos criticado por años al doctor López-Gatell. Al rato seguramente en Palacio Nacional van a decir, ¿cómo les gusta decir? Que hay nada sincronizado. Se ponen de acuerdo. Dice. Se ponen de acuerdo, es que no sé por qué todos escriben de Sinaloa si mataron a 20 personas. 30. Y aparecieron colgados 4 puentes. No sé por qué todos, pero ahí van todos a escribir de Sinaloa. No sé por qué todos escriben de tal tema, por ejemplo, de López-Gatell. Yo me quedo con un mensaje que puso ayer la organización Nariz Roja. Nariz Roja, junto con otros grupos, forma parte de las organizaciones a las que López-Gatell, en una entrevista con los suyos, con quienes, sobre todo en esa época, hacían una propaganda muy activa y muy agresiva, dijo, o terminó asintiendo más que decir, que parte del movimiento de los padres de los niños con cáncer tenía elementos de tentativa golpista, ¿no? De intentona golpista. Si bien él solo dijo en su respuesta estoy de acuerdo, así es, la pregunta decía, pero este mecanismo de activar protestas que no son reales para crear una sensación de desgobierno, fue usado por grupos para promover golpes de Estado. Y López-Gatell dijo, sí, en efecto, así es. Bueno, una de las organizaciones que ha trabajado más contra el desabasto de medicamentos, sobre todo oncológicos, sobre todo para niños, fue o es la organización Nariz Roja, y ayer cuando se conoció la noticia difundió esto, dice, López-Gatell fue y será. ¿Quién? Así dice, fue y será quien destruyó el sistema de salud en la pasada administración, responsable de miles de muertes y de que este México viva el peor desabasto de la historia. Hoy se están abriendo los caminos de comunicación y solución a los problemas de la Dinamarca que dejó la pasada administración, pero no por esto negaremos el genocidio que este inhumano y cínico personaje generó. Es la organización Nariz Roja. ¿Quién fue Hugo López-Gatell? Pues el jefe, el coordinador, el zar de la estrategia contra la pandemia, que creo que fue 5 años después, con las evaluaciones que se han hecho, no fue la mejor. No. Reconocimiento de que murieron 200, 300,000 personas más de las que tendrían que haber muerto en las peores circunstancias. Y además un personaje que estaba, a mí lo que más me sorprende, un personaje que estaba medio olvidado. Sí. Tenía un cargo en el que nunca aparecía, no sé si cobraba. No, porque venció cuando entró esta nueva administración. No, pero creo que fue ratificado. Como sea, estaba... No ratificado porque es el cargo que tiene Arturo Saldívar. ¿Sí? Es exactamente la posición de Arturo Saldívar la que tenía antes, inoperante, por supuesto. Como sea, era un personaje que estaba olvidado, completamente olvidado, y la presidenta Sheinbaum, ella sabrá por qué, lo recupera. Hoy Joaquín López Dóriga en su columna en Milenio dice que ese cargo ni siquiera existe.
el de representante de México ante la Organización Mundial de la Salud. A ver, redacción, pues a buscar quién es el representante de México ante la Organización Mundial de Salud. Joaquín dice, quien tiene esa función que no cargo, además tiene estas, creo que son como 8 funciones más, ahí las detalla en su columna, y la presidenta, ella sabrá por qué, ha traído de regreso a López-Gatell y ha traído también el recuerdo del mal manejo, del trágico manejo de López-Gatell de la pandemia. Si bien, y nosotros siempre lo dijimos, en ese trágico manejo, en las muertes, hubo una exitosísima estrategia nacional de vacunación. Claro. De la mano con el entonces canciller Marcelo Ebrard. Sí, por supuesto. Pero donde participó sin duda también la Secretaría de Salud con el doctor Alcocer y el doctor López-Gatell. Eso también hay que decirlo y nosotros lo dijimos siempre. No, sí, correcto, Ciro, pero bueno, pues evidentemente pues hay una tristeza, o por lo menos siempre serán las noticias tristes que tienen que ver con la muerte de muchos mexicanos, con que no se entiende por qué la presidenta no se va a entender. No sé si algún día lo quiera razonar la presidenta en todo caso, más allá del sí, yo lo nombré y qué, pero pues tratar de razonar por qué de repente, como tú bien dices, Ciro, rescatar un personaje pues que probablemente estuviera en la academia, vete a saber dónde andaba, ¿no? En algunas otras cosas, no sé, si o en la la nada, México, o en la nada, o en la nada, ¿no? A lo mejor andaba preocupado. O a lo mejor andaba preocupado, sí. Porque no tenía que hacer. Pues, Digo, a lo mejor porque tampoco tenía ya recursos para pagar sus gastos. Pues a lo mejor. Básicos, Sí, qué sé yo. Y la presidenta decide recuperar una de las planas más complicadas. Evidentemente Sergio Sarmiento por ahí creo que lo recuerda hoy. Pues no se nos olvide que si alguien le objetó la política precisamente de logística que tenía para la atención médica, fue precisamente la jefa de gobierno, fue precisamente Pero eso la pudo jefa haber Claudia sido Sheinbaum, una diferencia de posiciones, de punto de vista de estrategia. Yo diría hasta entendible, no veo por qué tenga que mantenerse ahí una hostilidad, un rencor por esas diferencias. Yo la pregunta con la que me quedo es, ¿qué necesidad había de recuperar a Hugo López-Gatell, ¿no? Para enviarlo a un cargo que relevante no es? ¿Tú recuerdas alguna gestión en la historia de un representante de México ante la Organización Mundial de Salud? Pero bueno, vamos a hablar 2, 3, 5 días de López-Gatell. Y luego, si todo es como lo estamos entendiendo, pues viajará a Ginebra. De la Dinamarca que deja aquí, se va a Ginebra, pues no va tan lejos. Pasa de Dinamarca. México es Dinamarca, ¿no? México es Dinamarca, sí. Se va de Dinamarca. ¿Qué distancia hay entre Dinamarca, entre Copenhague y Ginebra? Pues en avión, que deben ser hora y media. Hora y media, sí. 2 horas de vuelo. No se va tan lejos el doctor López-Gatell de Dinamarca. ¿Cuánto? 1100 kilómetros, casi un México, poco más que un México-Monterrey, ¿no? Más o menos. Más o menos. Sí. Entonces, se va cerca. Pues que le vaya bien. Se va en algún momento del verano. Decía justamente ayer con Juan Becerra el doctor López-Gatell que no sabía exactamente en qué momento viajaba, pero lo hará en unas 4, 5, 6 semanas. En este mismo verano volará rumbo a, ¿no? Que se lo propuso la presidenta, que se lo propuso hace mucho tiempo. Este verano europeo, que de los 40 grados. ¿Sabes lo que es el verano europeo? Ya sí bajan la cortina. Sí, pues todo agosto. Supongo que la Organización Mundial de la Salud sigue gestionando. A lo mejor tienen aire acondicionado. Pero ahí sí. No, bueno, sí, pero ahí sí. El verano es el verano. A lo mejor lo mandan por eso al calor. ¿Sabes qué es de aquí al calor? No. Tampoco creo que sea un personaje tan peligroso y temible como para que lo manden a un exilio y tenerlo lejos, ¿no? En fin, bueno, el doctor López-Gatell, a quien siempre le agradeceremos una entrevista. Sí, aquí vino a decir cosas. Sí. Aquí hace casi 2 años. Vino en agosto, septiembre. En octubre del 2023. Son las 7:20, hacemos una pausa, volvemos.